mañana vamos a estudiar la palabra de Dios y vamos a estudiar un tema que se titula La trampa de Satanás. Bien, yo quiero leerle una declaración para empezar el tema de esta mañana con una porción del espíritu de profecía. Hay un tema muy especial que en realidad me gustaría que, si es posible, dedicáramos un tiempecito para estudiarlo. Se llama a sí mismo La trampa de Satanás. Quizás en esta mañana no vamos a leer todos los detalles que menciona, pero sí es necesario nosotros como cristianos saber las artimañas que el enemigo está preparando para entrampar y seducir al pueblo de Dios. Vamos a empezar leyendo el conflicto de los siglos. Aquí una pequeña porción que se llama Las acechanzas del enemigo, el conflicto de los siglos. Dice así la palabra de Dios: la gran controversia entre Cristo y Satanás, sostenida desde hace cerca de 6,000 años, está por terminar. ¿Qué dice aquí? Aquí Elena G. White, hablando ella, ya hace unos 150 años atrás, todavía no se había cumplido este milenio subsiguiente. Y ella dice que la gran controversia sostenida cerca de 6,000 años entre Cristo y Satanás está a punto de terminar. Muchas personas alegan y dicen que el mundo Dios le dio 6,000 años de oportunidad. Eso es lo que muchos alegan, no lo sabemos. Lo cierto es que Elena G. White dice que esa controversia está a punto de terminar. La controversia sostenida durante casi 6,000 años. Ella dice casi 6,000 años porque en su época no se habían cumplido los 6,000 años, sino que hacía falta. Pero ya vemos que ese milenio se cumplió, ya esos 6,000 años están en el reloj, ya están prácticamente, vamos rumbo al 7º milenio. Mucha gente tiene esa teoría, según este pasaje, que el mundo va a durar 6,000 años. Sin embargo, lo que sabemos es que esa lucha entre Cristo y Satanás está a punto de terminar. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Sabe que el enemigo inventa muchas teorías. Muchos científicos dicen que el mundo tiene millones y millones de años, que vino por una evolución, por una explosión cósmica, etc. Sin embargo, todos sabemos, según lo que dice la palabra de Dios, que el mundo lleva alrededor de 6,000 años. Ahora, ¿qué hace el enemigo? Dice: Satanás redobla sus esfuerzos para hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre y para sujetar las almas en sus lazos. Escuche bien, esto es una batalla. Quizás a veces no lo notamos. Una guerra la podemos notar, la batalla entre dos ejércitos. Podemos ver ahora mismo los ucranianos luchando contra los rusos, una batalla reñida, los israelitas luchando contra los palestinos. Podemos ver peleándose y matándose unos con otros en bombardeo. Ahora, la guerra espiritual, ¿la estamos viendo? ¿La estamos viendo? La guerra espiritual. Dígame usted, hermano, ¿la estamos viendo la guerra espiritual? Hermano Miguel Puntier. Sí, está la guerra espiritual. En el mismo Oriente, esa guerra, de los judíos, eso es por religión. Vamos a decir, el cristianismo contra los musulmanes. Sí, la ley islámica, es la religión islámica. Esa es la guerra. Ahora en Israel y en Judá hay 3 religiones que no son las de ellos, que se está y entonces la cristiana, vamos a decir, tengo uno cristianismo que es la iglesia católica. Esas son las que están más superiores. Pero están, como quien dice, están peleando los católicos y los cristianos contra la iglesia, a las religiones musulmanas, que es la religión islámica. Ok. Bien, hermano, exacto. Óigame lo que le quiero decir en esta mañana.
Eso es una guerra física que hay en el Medio Oriente y para allá, para Rusia. Ahora nosotros tenemos una guerra espiritual. Y la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Usted ve esa lucha? No, no se ve. Cada quien la siente. Es una lucha que no se ve, pero cada quien siente la batalla dentro de su interior día a día. Miren cuál es el objeto de Satanás. Hacer fracasar la obra de Cristo en beneficio del hombre. ¿En qué consiste la obra de Satanás? En hacer fracasar la obra del Señor en beneficio del hombre. Y dice entonces, su objeto consiste en tener sumido al pueblo de Dios en la tiniebla y en la impenitencia, hasta que termine la obra mediadora del Salvador y no haya más sacrificio por el pecado. Escuchen bien, ¿qué hace Satanás solapadamente? Trata de mantener al pueblo de Dios sumergido en las tinieblas y en la impenitencia. Dice que si él logra mantenerlo allí hasta que termine la obra mediadora de nuestro Salvador en beneficio del hombre, entonces su objetivo estará asegurado, que es la perdición de las almas. Ahora sigue diciendo, cuando no se hace ningún esfuerzo especial para resistir a su poder, cuando la indiferencia predomina en la iglesia y en el mundo, Satanás está a su gusto, pues no corre el peligro de perder a los que tiene cautivo y a merced suya. Pero cuando la atención de los hombres se fija en las cosas eternas y las almas se preguntan, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él está pronto para obtener su poder, para oponer su poder al de Cristo y para contrarrestar la influencia del Espíritu Santo. Hermano, en esta lucha, en esta batalla que tenemos que ser vigilantes con la ayuda de Dios, porque el enemigo está al acecho. Y uno de sus principales objetivos, una de las primeras trampas que el enemigo tiene, es mantener al pueblo de Dios sumido en las tinieblas y en la impenitencia. El enemigo quiere hacer fracasar la obra de Cristo en favor del hombre. Él sabe que fue derrotado en la cruz del Calvario. Jesús lo venció, Jesús lo aplastó. Y que nosotros somos salvos por su sangre derramada. Ahora, Él está procurando en estos últimos días de que esa sangre derramada en la cruz del Calvario no tenga eficacia en el pueblo de Dios. ¿Sabe algo? Que el enemigo no se siente a lo mejor molesto cuando una gente va a la iglesia. Porque el primero que está, según lo que dice aquí este capítulo de la iglesia, es el enemigo. Pero el enemigo no va a la iglesia para alabar al Señor. El enemigo va a la iglesia para tomar nota de las cosas que se dicen allí, para ver cómo puede hacer que el pueblo de Dios no resulte efecto el sermón que se predique en la iglesia. El enemigo está presto para que en la iglesia no se produzca un reavivamiento ni una reforma. El enemigo va a la iglesia para vigilar lo que se hace allí de tal manera que la iglesia no despierte. Inclusive dice la sierva del Señor que cuando él ve que un predicador está tomando nota del tema para hablarlo en la iglesia, él toma nota y hace que la gente, lo que más necesiten el tema, no vayan a la iglesia. Y si van, causa distracción y dificultades de tal manera que la persona no comprendan lo que se expresó. Porque lo que más el enemigo le teme en estos últimos días es que en el pueblo de Dios se produzca un reavivamiento de la piedad primitiva. Porque si él sabe que eso llega a la iglesia, significa que su fin está cerca, significa que él será derrotado con la iglesia completa, y también significa que habrá una conversión del mundo genuina. Lo que ocurrió en el Pentecostés, en los tiempos apostólicos, y lo que ocurrió en el año 1844 con el movimiento adventista fue una pequeña similitud de lo que va a suceder en los últimos días con el gran reavivamiento que va a acontecer en el pueblo del Señor.
Entonces el enemigo tiene temor de que se levante ese reavivamiento y por eso trata de mantener al pueblo de Dios sumido en la tiniebla y en la impenitencia. Entonces, allí dice que cuando el enemigo ve que en la iglesia hay una indiferencia, que no se hace esfuerzo por resistir al pecado, el enemigo está tranquilo, porque él no siente ningún temor, él no siente ningún miedo. Ahora, cuando ve que el pueblo se levanta, quiere seguir hacia adelante, quiere producir ese reavivamiento, entonces tiene miedo. Quiero en esta mañana analizar algo importante, que es lo que en realidad Dios quiere para nosotros. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Es la pregunta. Porque quiero relacionarlo con lo que Dios quiere hacer con nosotros y también con lo que el enemigo quiere hacer con las almas. Vamos a analizar 3 puntos que menciona la Biblia que Jesús vino a hacer a este mundo. En primer lugar, antes de leer los versículos, me gustaría escuchar algunas respuestas de ustedes. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A salvarnos. Miguel. Para que el ser humano reconozca la verdad. Para que reconozca la verdad. ¿Alguien más? A rescatarlo. Él también vino a enseñarnos cómo deberíamos de guardar el día de reposo. Muy bien, muy bien. Ustedes han dicho algunos puntos esenciales para que Jesús vino. Si mencionamos todos los puntos, quizás tomaríamos rato diciendo de las cosas que Jesús vino a hacer por nosotros. Pero yo le voy a dar 3 puntos claros y sencillos por la cual podemos decir que Jesús vino al mundo que menciona la Biblia. Vamos a buscar en el libro de Lucas, capítulo 19, el versículo 10. Y ahí vamos a buscar Juan 10:10 y vamos a buscar 2 de Corintios, capítulo 18, el versículo 19. Busca 19:10. Sí, puede leerlo si lo tiene. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Muy bien. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? A buscar y a salvar lo que Vino se había a perdido. buscar y a salvar lo que se había perdido. El principal objetivo de Dios al enviar a su Hijo fue a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted sabe que estábamos perdidos en delitos y pecados, mas Cristo vino a rescatarnos. Amén. Vamos a ver. Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muy bien. Entonces, ¿qué vino Jesús en segundo lugar? Para que tengamos vida Para que y la tengamos vida y la abundancia. tengamos en abundancia. Y la otra, vamos a ver qué dice la 2 de Corintios, capítulo 18, versículo 19. Vamos a ver si alguien lo tiene. Así es. No llega al 18, será Ok. primero. Capítulo. Ok. Primera tampoco. Segunda de Corintios. 2 de Corintios 8, 18. 8, 19. 8, 18. Y no solo esto, sino que también fue designado por la iglesia. 19. Segunda de Corintios. 8, 19. 8, 19. Y no solo eso, sino que también fue designado por la iglesia Ok. como compañero de nuestra sonopeca. Bien, no, ahí estamos una confusión en lo que tiene que ver la cita bíblica, pero segunda de Corintios me parece 5, 18 y 19. Vamos a ver si es. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió Ok. consigo Así mismo mismo. por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ok. Muy bien. Dios, Ya, dice, eso sí. Ahí está la cita. Dice que Jesús vino a este mundo a reconciliar al hombre con Dios. Entonces, aquí podemos ver 3 puntos esenciales por los cuales Jesús vino al mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a darnos vida y vida en abundancia. Y vino para reconciliar
el mundo consigo mismo. Ustedes saben que nosotros estábamos apartados de Dios, estábamos enemistados de Dios. Desde que el hombre peca, inmediatamente hubo una separación de Dios y el hombre. Sin embargo, Dios le hizo la promesa a la humanidad de que esa división no iba a durar para siempre, sino que en Génesis 3:15 Dios le dio la promesa y le dijo: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza, mas tú le herirás en el calcañar. O sea, se iba a decir que el enemigo iba a hostigar y molestar al pueblo de Dios, pero Jesús un día iba a venir y le iba a aplastar la cabeza al enemigo. Entonces, Jesús vino para reconciliarnos con el Padre. Ahora, ¿cuál es el principal objetivo del enemigo en estos últimos días? ¿Cuál es el principal objetivo del enemigo? Hacer que las almas se pierdan. Exactamente. Hacer que las almas se pierdan. Mire, el enemigo tiene un objetivo principal, y es que el efecto de la salvación de Cristo no tenga poder en nuestra vida. Hay una parte aquí mismo en el Espíritu y Profecía, dice que cuando la verdad se recibe con amor, ella santifica el alma. Amén. Por eso el enemigo inventa tantas estratagemas y tantas cosas para que el pueblo de Dios no reciba la verdad con amor dentro del corazón. Hay una cita que me llama mucho la atención en la Biblia, un pasaje bíblico que quiero leerlo para expresar la idea que quiero decirle a ustedes a través de este sermón o de este estudio. Se encuentra en el libro de Lucas, el capítulo 10, el versículo 41 y 42. Yo siempre digo a la iglesia que me identifico con esta historia. Es una de mis historias preferidas en la Biblia, la historia de Marta, de María y de Lázaro. Y quiero de manera especial escoger estos versículos para mostrarle a ustedes cuál es una de las principales herramientas que el enemigo está utilizando en estos últimos días para apartar al pueblo de Dios de la salvación. Tenemos que tener mucho ojo con esto, hermano, porque el enemigo está actuando con astucia. Leemos allí: respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esta es una historia donde para mí tiene una enseñanza trascendental. Esta historia bíblica, desde que la escuché por primera vez, yo me identifiqué con ella, porque para mí fue algo profundo que me llegó al corazón, aunque yo no entendía su cabalidad al principio cuando se leyó la historia, porque yo escuché la historia, dieron una explicación, pero el hecho es que a mí me gustó, y a través de los años es que estoy entendiendo el significado o la enseñanza de esta historia de Jesús, Marta, María y Lázaro. Miren, ocurre lo siguiente en la historia, que Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro. Según los que analizamos al principio, ¿a qué vino Jesús? Vino a buscar y a salvar lo que había perdido, ¿verdad que sí? Vino a dar vida y vida en abundancia, y vino a reconciliar el mundo consigo mismo. Ahora, según la historia, vemos que cuando Jesús llega a la casa de Marta, María y Lázaro, Jesús presenta su principal objetivo, que es de salvar a la humanidad. Jesús andaba por todos los lugares y no perdía ni siquiera un instante para salvar al hombre. Lo vemos en el caso, por ejemplo, de la mujer samaritana, que aún teniendo sed, Jesús se sentó al pozo y ni siquiera tomó agua, porque Jesús quería darle el agua más importante a la mujer samaritana, que era el agua de la vida. Amén. El principal objetivo de Cristo, su meta definida, era llevar la salvación a los seres humanos que estaban perdidos en delitos y pecados. Por lo tanto, Marta, María y Lázaro necesitaban esa salvación ofrecida por Cristo Jesús. Amén. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando Jesús llega, Jesús empieza a hablarle de la salvación, Jesús empieza a hablarle del reino. No sabemos qué sermón escogió en ese momento, qué estaba hablando, pero su foco principal era
hacer que la persona entendieran su misión, su objetivo, que era de salvar al ser humano. Vemos el caso que allí se sentó, entonces se sentó María, se sentó Lázaro, empezaron todo el mundo a escuchar ahí, y cuando están escuchando ya que Jesús está terminando, viene entonces María, viene Marta y empieza a servirle a los discípulos, a Jesús y todo eso. Mi pregunta es, ¿lo que Marta estaba haciendo era malo? ¿Era malo? No, era No, teniendo. era bueno. Imagínese usted que venga un invitado suyo de Santo Domingo o de otro lugar por allá y que usted de repente pues no le preste la atención que se merece a ese invitado, o que quizás, no sé, a lo mejor, pero el caso es que Marta estaba haciendo algo correcto. Lo incorrecto que Marta estaba haciendo es que dedicaba tanto tiempo a esos quehaceres, a esos afanes, que ella se distraía y no tenía tiempo para escuchar lo más importante, que era el mensaje de la salvación. Es por eso que cuando Marta le dice, Señor, pero dile a mi hermana que me ayude, Jesús le dice, Marta, tú estás afanada y turbada con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Y ahí terminó el discurso. María se cayó. Es como dicen, fue una bofetada sin mano que le dieron a Marta. Una bofetada, y ahí terminó el discurso. Al parecer Marta en ese momento entendió lo que Jesús quería explicar. Tomo esta enseñanza para ilustrar lo que está pasando en los últimos días con el pueblo de Dios. La principal, podemos decir, el principal problema de Marta no era en servir, no era en ayudar, no era en hacer lo correcto. El principal problema de Marta es que se distraía demasiado en lo que estaba haciendo, aún en las cosas buenas. ¿Sabe usted una cosa? Que nosotros podemos distraernos aún en las cosas buenas, de tal manera que haciendo lo bueno estemos apartados de Dios. Es triste eso. No sé si usted entiende lo que yo quiero decirle. Muchas personas, por ejemplo, yendo a la iglesia, están lejos de Dios. Y lo puedo comprobar en la Biblia. En la Biblia hay un caso de que cuando Cristo venga, va a haber un grupo que se va a reunir y le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, hicimos esto, hicimos aquello. ¿Y qué le va a decir Jesús? ¿Qué le va a decir Jesús? Vamos a ver, ¿qué le va a decir Jesús? Pero aparte de eso, ¿qué le va a decir? No conozco. Es triste la situación, que uno dure 20, 30 años en la iglesia, 10, y que de repente el Señor le diga, no te conozco. No te conozco. Déjeme decirle que hoy en día hay tanta frialdad en la iglesia, hay tanta apatía, hay tanto alejamiento del Señor, porque estamos siendo cristianos fariseos. ¿Ustedes saben cuáles son los cristianos fariseos? Analice el fariseísmo. Hacía alarde de santidad, iba temprano a la iglesia, se sentaba en los bancos, se sabía la ley de cabo a rabo, pero al fin y al cabo, cuando vino Jesús, ¿qué pasó? Lo mataron. A los suyos vino y los suyos no les recibió. Pero dice la Biblia, mas a todo aquel que le recibió le dio potestad de ser llamado su hijo. Vemos un cuadro muy peculiar en el caso de Marta, María y Lázaro. María y Lázaro, ellos apreciaron la salvación, se sentaron a escuchar, prestaron atención a lo que Jesús decía. Su foco principal era escuchar el mensaje principal de la salvación, que era el de Cristo Jesús. Mientras que Marta estaba en la iglesia y todas esas cosas, pero en el servicio y las distracciones se perdió. Hermano, ¿cuál es el blanco del enemigo? ¿Cuál es el foco del enemigo? No es que nosotros no vayamos a la iglesia, ni que estudiemos la Biblia, ni que seamos cristianos, nada de eso. Al contrario, si usted lee lo que dice aquí en este capítulo, dice que el enemigo trae alma no convertida en la iglesia para distorsionar al pueblo de Dios. Al enemigo le agrada que se conviertan personas como Juan Luis Guerra, como Anthony Santos, y que sigan cantando merengue y bachata, y la gente siga bebiendo con esa bachata y los merengues. El enemigo se ríe. Usted se imagina, por ejemplo, un cantante como Anthony Santos, que hace un tiempo interpretó una canción cristiana que se llama Algo Grande Viene a la Tierra.
Entonces él cantaba algo grande la viene a la tierra y eso fue un boom por donde quiera. Y en las discotecas algo grande viene a la tierra y la gente, todo el mundo cantando algo grande viene a la tierra y dándose su petacazo de romo. ¿Cómo se siente el enemigo ahí? Contento. Juan Luis Guerra, un hombre famoso, es cristiano, pero sigue cantando su merengue y llenando el mundo de diablura. En la Edad Media, cuando el cristianismo, por ejemplo, el enemigo a través de la Iglesia Católica y la Santa Inquisición mataban a todos aquellos que leían la Biblia. Por ejemplo, yo escuché la historia del primer reformador que tradujo la Biblia del hebreo al inglés, John Wesley, me parece. Agarró la Iglesia Católica y lo quemó vivo. O sea, toda aquella persona que profesaba el nombre de Dios, que tenía una Biblia en la mano, que hacía algo, lo quemaba. A los cristianos lo descuartizaban. Pero sabe una cosa, había un reavivamiento tan grande que el cristiano no temía a ser quemado, a ser descuartizado. Profesaba el nombre de Dios y hablaba de la palabra de Dios. ¿Sabe qué pasó? El enemigo, al ver que ese plan no le daba resultado de matar a los cristianos, porque cada vez que mataba a los cristianos, dice que la sangre de los cristianos era semilla. Dice que en ciertas ocasiones agarraron a ciertos reformadores, como a Juan Hus y a esos reformadores que lo quemaron. La Iglesia Católica dijo, bueno, quémenlo y tiren su ceniza al río para que jamás haya memoria de ellos. Dice que eso fue una bendición, quemarlo y tirarlo al río, porque los ríos ¿hacia dónde corren? ¿Por dónde? Los ríos hacen como pequeños riachuelos, nacen en un lugar y van creciendo hasta que se vuelven un río y luego llegan al mar. Eso mismo hizo ese polvo de los cristianos que fueron quemados. Fue creciendo y creciendo el evangelio hasta que muchas almas se convirtieron. Entonces dijo el enemigo, bueno, como no podemos contra ellos, porque mientras más cristianos matamos y torturamos, más se convierten. Lo que vamos a hacer es una reunión con sus secuaces. Vamos a convertirnos a media, a decir que somos cristianos y todas esas cosas, pero dentro de que vamos a llevar los engaños. La trampa más feroz que Satanás ha tenido en el cristianismo es el mismo convertirse cristiano. Así entonces logra encampar los cristianos. ¿Cómo fue que se fue introduciendo, por ejemplo, el paganismo dentro de la iglesia? Por ejemplo, la iglesia católica, que al principio empezó con la cristiandad y todas esas cosas, y fueron, no, vamos a llevar esta imagen aquí de Pablo, de la Virgen, no, que esto no, simplemente la tenemos ahí para recordar, y así recordando poco a poco llegaron a adorarla y todo ese tipo de cosas. Entonces el cristianismo se apartó. Hermano, a mí me da tristeza. Mire, los otros días me dio en el corazón, ¿cuándo fue? El jueves. Yo estaba en la asociación allá y yo me sentí un poco como tembloroso. Dije, wow, por algo que me pasó. Yo estoy ahí comprando algunos libros, aquello, estoy ahí lo más contento. Llega una mujer, se para, le dice al que está vendiendo ahí, mira, a mí me sorprende algo. Dice el hombre, ¿qué te sorprende? Pues yo compré una Biblia aquí y veo que en la Biblia está de que los día de esto, día de aquello. ¿Cómo? Yo pensaba que los adventistas no celebraban días. Wow, pero ven acá, Dios mío, como que eso me despertó a mí. Digo, es verdad. Poco a poco se está introduciendo el paganismo dentro de la iglesia. ¿Cómo es posible que estemos celebrando días si el único día que tenemos es el día del Señor, el día sábado? Está bien que uno tenga un día especial, una persona, esto, y por aquí, por allá, pero hermano, estamos poco a poco dejando de introducir la mundanalidad dentro de la iglesia, haciendo celebraciones como el mundo lo hace. Inclusive he visto iglesias celebrando el día de San Valentín, y que el día del amor y la amistad. Y no tan solo el día de San Valentín, celebrando cualquier otra festividad, hermano, tengamos cuidado con esto, hermano. La única persona que tiene día es Dios, el que creó los cielos y la tierra, el séptimo día, el día de adoración de Jehová. Tengamos cuidado con estar introduciendo el paganismo dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia cada día se está volviendo más mundana.
Ahí el Espíritu Profecía dice que la separación que hay entre el mundo y la iglesia es casi imperceptible, no se distingue. Muchas veces salimos a la calle y no sabemos quién es cristiano y quién es mundano. Porque a veces hay cristianos que se visten inclusive más decentes que nosotros mismos. Mundano. A veces es porque hablamos esporádicamente algo de la palabra y dejamos caer. Pero déjenme decirle que en los tiempos de Jesús, por ejemplo, cuando Cristo hablaba, lo mandaron a llevar los principales sacerdotes. Vayan, toman a ese hombre preso, que era un impostor. Cuando llegaron allá los guardias a tomar a Jesús preso, que escucharon a Jesús dar el sermón, se frenaron. ¿Por qué se frenaron? Por la distinción en que Jesús hablaba. Muy distinto a lo que la gente o a lo que ellos podían imaginar. Entonces ellos se quedaron pensando, volvieron donde los sacerdotes, dijeron, no, espérate, nunca hemos escuchado a un hombre hablar como este. Pedro y los discípulos, cuando estaban allí, le dijeron, mira, ustedes son como uno de ellos, hablan igual y hasta se parecen. Porque ellos habían sido influenciados por la presencia de Jesús. Aunque en ese momento quizás no estaban convencidos 100% a media, pero estaban siendo influenciados por la presencia de Jesús. Sabe que nuestra vida se nota si somos influenciados por la presencia de Jesús. La gente ve si en realidad nosotros somos cristianos o no lo somos. Hay gente que dice, mira, ese fulano le está haciendo morcilla al diablo, ese no es cristiano. Y muchos lo dicen en realidad, porque quizás no tenemos una influencia cristiana en nuestra vida. No es lo que yo diga, sino lo que yo soy. Lo que soy. En eso va lo que hago. Pero es lo que soy. A veces sin usted decir ni hacer nada, la gente dice, mira, ese es cristiano. Usted va en una guagua, usted va en un lugar y dice, mira, ese es cristiano, sin usted hablar nada, porque es su semblante que se parece. Por eso le dijeron a Pedro, él habla y hasta se parece como uno de ellos. Ustedes saben que dice el Espíritu Profecía, que cuando el carácter de Cristo se ha reproducido en nuestra vida, Jesús va a venir a buscar su pueblo. Amén. Jesús quiere hombres y mujeres que la salvación sea notable en su vida. Amén. Que hayamos bebido el bálsamo de la salvación, que seamos una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Sabes que muchas veces estamos en la iglesia, pero somos la criatura vieja de antes. Vivimos como vive el mundo. Hacemos lo que dice el mundo. Comemos como come el mundo. ¿Sabe que debe haber una diferencia entre el pueblo de Dios en todo? En el comer, en el beber, en el vestir, en todo. Pero estamos siendo igualitos que el mundo, vistiendo, comiendo y haciendo todo. Si vamos al Espíritu Profecía, por ejemplo, y analizamos lo que es la alimentación para el pueblo de Dios en los últimos días, deberíamos ser diferentes la alimentación. Pero solamente nos hace falta comer cerdo y eso para no ser igual que el mundo. Porque arrasamos con todo igual que el mundo, igualito que el mundo estamos. Entonces, hermano, yo creo que es tiempo de que nosotros como pueblo, se produzca un despertar y un reavivamiento de la piedad primitiva. Amén. Miren, uno de los puntos principales, ya con esto voy concluyendo, quizás hay una cita que puedo mencionarle, pero estamos sobre el tiempo y no quiero tomarle. El principal objetivo del enemigo es distraer al pueblo de Dios. Le voy a poner un caso, una historia que me conmovió cuando yo la escuché. Y yo le voy a decir una cosa, antes de decirles la historia, yo no sé ustedes, pero a mí últimamente me está dando como un gozo estudiar la Biblia. Escucho historia, veo versículos y me siento tan contento con estos versículos, tan alegre, como que me llegan al corazón. 20 y pico de años en la iglesia, ahora es que yo estoy aprendiendo de la palabra. ¿Sabe que a veces no tenemos tiempo para la palabra? A veces la palabra de Dios cae en el vacío nuestro. Estamos tan afanados y turbados como Marta, que leemos la Biblia y nos vamos por allí. Miren, el principal objetivo del enemigo es distraer al pueblo de Dios para que no aprecie la salvación. Mire esta historia que le voy a poner para que usted vea, de un personaje cubano que fue muy famoso en su época, uno de los corredores más famosos que había. Este hombre corría y día a día se ejercitaba porque él quería ganar esa carrera. Bueno, así es que era campeón por varias ocasiones y en una ocasión él fue a un maratón en Estados Unidos, a una carrera donde se le iba a dar un premio.
al principal campeón, al que ganara la carrera. Bueno, este señor, todo el mundo apostaba a que él ganara la carrera porque era el mejor. Y él salió de Cuba a Estados Unidos de Norteamérica. Cuando llegó allá, llegó al aeropuerto, tenía que ir de un estado a otro. Por una otra razón, a él se le extraviaron los documentos y todo lo que tenía. Y al extraviárselo, entonces no pudo tomar el otro avión para llegar al otro estado. Bueno, ¿qué dijo él entonces? Bueno, nada, dijo él, está muy lejos el estado. ¿Qué usted cree que pensó el hombre? Se corrió. El corredor estaba ejercitado, dijo, bueno, no está distante, esa carrera, esa meta yo la puedo llegar. Así que dejó todo y se fue el hombre caminando a pie de un estado al otro. Y cuando la gente supo esa noticia, que el hombre se fue corriendo y que llegó, eso fue un boom, todo el mundo con la expectativa de este hombre, todo el mundo, oye, llamando la atención. Yo me imagino que si eso fuera en este tiempo, por ejemplo, todas las redes estuvieran enfocadas en este hombre. Bueno, cuando llegó allá todo el mundo lo felicitó, los amigos, todo el mundo lo recibieron. Oye, hizo una hazaña terrible este hombre. Bueno, nada, pero el hombre pasó hambre, pasó trabajo, pasó necesidades. Llegó el momento donde iba a hacer la carrera y este hombre estaba con un hambre fuerte, pero él no quería perder su carrera, así es que empezó a correr con el grupo. Y cuando van corriendo en el maratón, el hombre va en primer lugar, tremendo. Si era un corredor tan grande, en primer lugar. Pero ¿qué pasa cuando este hombre va en primer lugar ahí caminando, ve al lado como unas fruticas de manzana ahí en el camino? Este hombre va con un hambre terrible. Imagínese usted uno con un hambre. ¿Qué le parece a usted que uno no haya comido y de repente vea una comida? Oye, es una tentación. Cuando el hombre no resiste el hambre, ya empieza a mirar la fruta y ahí qué más hambre le da al hombre. Bueno, dice, no, yo voy de repente me voy a comer una manzana, que sea, pues yo voy adelante. El hombre fue, agarró y empezó a comerse su manzana. Cuando comió su manzana, el hombre va corriendo el hombre en primer lugar, pero de repente se le pone este tremendo dolor de estómago al hombre. Ahí sí que pasó. Le metió ese dolor de estómago y el hombre no pudo llegar al primer lugar. Él ganó, sí, el segundo lugar, otros lugares, pero si no hubiese sido por esa distracción, el hombre gana el primer lugar pese a todas las dificultades. Hermano, miren, el principal objetivo que el enemigo tiene en estos últimos días, la mayor trampa que el enemigo tiene, es distraer al pueblo de Dios para que no aprecie la salvación. Esa salvación que Cristo vino a darnos a nosotros. Ahora, ¿qué inventa el enemigo para distraernos? ¿Qué inventa el enemigo? Este hombre lo distrajo la manzana, pero dentro de la iglesia el enemigo está causando muchas distracciones. Quizás podemos analizarlo en la forma personal. ¿Qué me está distrayendo a mí de tal manera que está impidiendo que yo no aprecie esa salvación que Cristo fue trazada? Quizás el trabajo, quizás estoy muy estresado, muy afanado. Mire, en Marta fue el trabajo, no el trabajo, sino el servicio de la casa. Marta estuvo tan distraída que no tuvo tiempo para sentarse a escuchar el mensaje de la salvación. Hay algo que está acabando mucho con la persona, yo admito esto, son las redes sociales. La computadora, el teléfono, el televisor. Está distrayendo tanto y hay tanta distracción. El que se mete a ese mundo, por ejemplo, el teléfono, la computadora, se mete a ese mundo y fácilmente queda entrampado que difícilmente pueda salir. Ahora mismo esto está causando un vicio más fuerte que la droga. No es que sea malo, usted lo usa para hacer cosas buenas, hay muchas cosas buenas que se hacen allí. Pero hay tantas cosas que aún siendo buenas nos distraen de tal manera que pueden apartarnos del Señor. Hebreos 12, 1 y 2. ¿Qué dice allí? Ya estamos, ¿verdad? Ahora. Ok. Hebreos 12, 1 y 2. Y Lucas 21, 34. Vamos a ver. Si me ayudan ahí, Hebreos 12, 1 y 2 y Lucas 21, 34. ¿Hebreo qué? Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nuestros puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el poder, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ok, bien. Aquí dice la recomendación que debemos caminar la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Cuál es la carrera del cristiano? ¿Cuál es la meta? Según dice Corintios, que aquí la persona luchan por una corona incorruptible y ellos se atienen de todo, por una corruptible, más nosotros por una incorruptible, que es nuestra ciudadanía, que es la celestial. Entonces, el objetivo del cristiano es la salvación. Es ser salvado, al fin y al cabo, es vivir en el cielo por toda la eternidad. Y dice que nosotros debemos correr hacia adelante, con los ojos fijos en Jesús, dejando todo el pecado que nos asedia, todo lo que nos estorba. Hermano, ahí hagamos hincapié en esto y prestemos atención. ¿Qué es lo que nos está otorgando a nosotros llegar a alcanzar la salvación? ¿Qué es lo que nos está impidiendo a nosotros? Si ustedes han visto la película del peregrino, salió de camino a la ciudad celestial y llevaba un faldo. Lo importante del peregrino es que llevaba el faldo y sabía que eso le pesaba, pero él tenía que encontrarse con el Señor. Cuando se encontró, el faldo se fue. Yo no sé si todavía andamos con esa carga. Déjeme decirle que muchos andamos con ese faldo todavía. Y la solución de quitarnos ese faldo es encontrarnos con Cristo Jesús. El último versículo, termino, dice: mirad por vosotros mismos que vuestro corazón no se cargue de glotonería y embriaguez y de las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga de repente sobre ustedes como un lazo. Lucas capítulo 21, el versículo 34. Aquí dice la Biblia: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, y embriaguez y de los afanes de esta vida, y aquel día venga de repente sobre ustedes como un lazo. ¿Por qué menciona como un lazo? Ustedes saben cuando van a atarrayar un animal, que lo acechan ahí, y viene el atarrayador, lo tira y lo entrampa. Si el enemigo está acechando para entraparlo con un lazo. Hermano, quiera Dios que nos ayude a apreciar la salvación que Jesús ofreció en la cruz del Calvario, y que nada ni nadie pueda apartarnos de esa meta que nosotros hemos decidido caminar, que es llegar al reino de los cielos. Que Dios le bendiga y que cada día podamos seguir hacia adelante. Vamos a ponernos de pie y vamos a terminar con una oración.